Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, para ser completamente honestos, nos ha dejado a todos con la boca abierta, con esa mezcla tan peculiar de sorpresa genuina, intriga profunda y, por qué no decirlo, un torrente de emociones que rozan el drama más intenso. Imaginen por un instante la escena: una mujer, a quien llamaremos Melanie, irrumpe en su círculo social, o al menos en el círculo íntimo que la rodea, con un anuncio que a priori suena a la más pura y radiante de las noticias: está esperando un bebé. Hasta aquí todo parece encaminarse hacia una melodía de alegría, planes futuros y, por qué no, un sinfín de preparativos ilusionantes. Pero aquí es donde la trama da un giro de 180 grados, el gran pero que lo transforma todo, que siembra la duda y la incertidumbre. El supuesto padre, al que identificaremos como Can, no solo no comparte esa alegría, sino que la niega categóricamente. Si han escuchado bien, y quizás necesiten un momento para asimilarlo. Una afirmación tan rotunda, tan tajante como un no definitivo ante una noticia que, por su trascendencia, debería ser recibida con un torbellino de emociones compartidas, o al menos con una reflexión profunda y una comunicación abierta. Estamos hablando de una situación que, si las circunstancias que se presentan son verdaderas, no solo genera un mar de preguntas sin aparente respuesta, sino que también desata un torbellino de emociones encontradas y complejas. ¿Qué está sucediendo realmente en la intimidad de estas dos personas? ¿Estamos ante un mero malentendido de proporciones épicas, o quizás nos encontramos ante algo mucho más turbio, más enrevesado y, francamente, más doloroso? En este vídeo nos proponemos desgranar esta historia, intentar comprender las múltiples facetas de esta compleja situación, explorar las posibles razones detrás de cada postura y, por supuesto, lo más importante para nosotros, queremos conocer su valiosa opinión al respecto. Antes de que nos lancemos de cabeza en este análisis profundo, les recuerdo, con esa amabilidad que nos caracteriza, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros intrigantes casos, debates apasionados y las historias que nos hacen reflexionar. Y para estar a la vanguardia de todas las novedades y no perderse ni un solo detalle, denle a la campanita, esa pequeña guardiana de las notificaciones, y así estarán al tanto de todo lo que publiquemos. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar por el principio, por el origen de esta compleja madeja. Melanie ha decidido dar un paso público al afirmar con contundencia que está esperando un bebé y que Can es el padre de ese futuro ser. Esta es una declaración que, por su propia naturaleza, por el peso que conlleva, suele venir acompañada de una cascada de emociones positivas, alegría desbordante, expectativas que se multiplican, y generalmente, un entendimiento mutuo y un pacto implícito entre las partes involucradas, que se preparan para afrontar juntos esta nueva etapa de la vida. Sin embargo, en este caso particular, la reacción de Can ha sido diametralmente opuesta a lo que se esperaría. No estamos hablando de un simple no estoy seguro, ni de un necesito un poco de tiempo para procesarlo, ni siquiera de una duda razonable. Estamos hablando de un no rotundo, tajante, un rechazo sin lugar a dudas, sin resquicios para la ambigüedad. Esto inevitablemente nos lleva a reflexionar sobre diversas posibilidades, cada una con su propio peso y sus propias implicaciones. Una de las primeras hipótesis que se nos presenta, y que podría ser la más optimista dentro de la complejidad, es la posibilidad de un malentendido monumental, de una falla de comunicación de proporciones bíblicas. A veces, la forma en que interpretamos las palabras, los gestos o las intenciones de los demás puede fallar de maneras insospechadas. Quizás Melanie, en un momento dado, interpretó alguna conversación o alguna señal de forma errónea, o tal vez hubo una charla que se tergiversó, que perdió su significado original en el proceso de transmisión. Sin embargo, debemos ser honestos, estamos hablando de algo tan crucial, tan fundamental como un embarazo, y la negación de Can no parece ser producto de un simple desliz, de un despiste momentáneo. La firmeza con la que se expresa, la contundencia de su rechazo, sugiere que él tiene sus propias razones, muy sólidas y arraigadas, para negar la paternidad en este momento. Otra posibilidad, y esta es la que suele generar una mayor cantidad de especulación, y lamentablemente en muchas ocasiones, un dolor profundo y duradero, es la de una infidelidad, o, en un plano más cruel, la de una mentira. Si Can está negando la paternidad de manera tan enfática, tan categórica, es muy probable que él tenga sus motivos para no creer que el bebé sea suyo. Esto podría deberse a una diversidad de circunstancias.
Quizás la relación entre él y Melanie, en el momento crucial de la concepción, no era tan exclusiva como se podría pensar, o tal vez hay dudas legítimas sobre la línea de tiempo, sobre las fechas y los hechos. O incluso en el escenario más desolador y doloroso, podría existir la posibilidad de una paternidad biológica diferente. El solo hecho de pensar en esto, en la complejidad de la situación, ya nos genera un nudo en el estómago porque impacta directamente y de forma muy profunda en la vida de 3 personas, Melanie, Can y sobre todo, el futuro bebé, que se verá envuelto en esta controversia desde antes de nacer. Pensemos por un momento en la fortaleza emocional que se necesita para hacer una afirmación tan personal y trascendental como la de un embarazo, y luego consideremos la aún mayor fortaleza que se requiere para recibir una negación tan categórica, tan desestimante. Para Melanie, si lo que ella afirma es la verdad absoluta, esta situación debe ser devastadora, un golpe emocional de proporciones mayúsculas. Imaginen la ilusión de un embarazo que empieza a gestarse, los planes que empiezan a florecer, las expectativas que se van construyendo, y de repente, la persona que debería ser el pilar fundamental de ese proyecto de vida, quien debería brindar apoyo incondicional, lo derrumba todo con un simple no. ¿Qué tipo de pruebas, qué tipo de indicios o certezas podría tener Melanie para estar tan convencida de su versión? ¿Ha habido alguna prueba de paternidad previa, alguna conversación o algún indicio que ella conozca y que la respalde sólidamente? ¿O se basa únicamente en su propia convicción, en la intimidad de su relación con Can, o en la percepción de lo que creía que era su vínculo? Por otro lado, y es fundamental indagar en ello, ¿cuáles podrían ser las razones que impulsan a Can a negar la paternidad con tanta vehemencia? Si su negación es tan enérgica, tan indiscutible, es altamente probable que él posea información, o que existan circunstancias concretas que sustenten su postura, que le den un respaldo sólido a su negativa. ¿Ha habido conversaciones previas sobre este tema tan delicado? ¿Han discutido abiertamente la exclusividad de su relación, los límites y las expectativas mutuas? ¿Ha habido alguna sombra de duda, alguna sospecha sobre la fidelidad de Melanie? Es crucial recordar, y debemos ser conscientes de ello, que en estas situaciones tan complejas y cargadas de emociones, a menudo solo conocemos una parte de la historia, una única perspectiva. La versión de Melanie es la que ha trascendido, la que ha salido a la luz pública, pero ¿cuál es la versión de Can? ¿Por qué se mantiene tan firme en su negación? ¿Qué le lleva a adoptar una postura tan contundente? Las redes sociales, como bien saben, se han convertido en un caldo de cultivo extraordinario para este tipo de historias, para los dramas humanos que se desatan en la esfera privada. A menudo estas narrativas se comparten de una forma muy selectiva, cuidadosamente curada, y la verdad completa, en su totalidad y en toda su complejidad, puede resultar esquiva, casi imposible de alcanzar. Podríamos estar ante un caso de manipulación emocional, donde una de las partes intenta influir en la opinión pública o en la otra persona. O quizás de forma más sencilla pero no menos dolorosa, nos encontramos ante 2 personas que en este momento viven realidades completamente distintas, con percepciones y experiencias del mismo hecho radicalmente opuestas. Es fascinante y a la vez desgarrador ser testigos de cómo una situación tan íntima, tan personal, puede transformarse en un espectáculo público, aunque sea a través de las historias fragmentadas y a menudo sesgadas que nos llegan. Pensemos seriamente en las implicaciones legales y éticas que conlleva una situación como esta. Si Melanie realmente está embarazada y Can es el padre biológico, él tiene responsabilidades legales y éticas ineludibles hacia el futuro niño, responsabilidades que están consagradas por ley. Sin embargo, una negación tan rotunda por parte de Can podría indicar que él, genuinamente, cree que no es el padre biológico, lo que desde su perspectiva, podría eximirlo de esas responsabilidades. Esto nos lleva directamente a pensar en la importancia capital de las pruebas de paternidad. Hoy en día, estas pruebas son herramientas científicas de altísima precisión, capaces de resolver estas dudas de manera inequívoca, sin lugar a ambigüedades. ¿Se ha planteado Melanie, de forma seria y concluyente, someterse a una prueba de paternidad? ¿Ha intentado Can, de alguna manera, proponer o impulsar la realización de una prueba que arroje luz sobre la verdad? La narrativa que se construye alrededor de estos eventos, que se teje con los hilos de las palabras y las acciones, suele ser muy poderosa. Cuando una persona, en este caso Melanie, anuncia algo de esta magnitud, la primera reacción instintiva de él. A mayoría de las personas es empatizar con ella, ponerse en su lugar y creer en su palabra. Sin embargo, la negación firme y contundente de la otra parte, de Can,
nos obliga a detenernos, a reflexionar y a considerar la posibilidad de que existan más de dos lados en esta historia, más de dos perspectivas, más de dos verdades. No podemos ni debemos tomar la afirmación de Melanie como la verdad absoluta sin antes considerar, con la debida atención, la contundencia de la negación de Kant y las posibles razones que la sustentan. ¿Qué sucede cuando una relación, un vínculo afectivo, llega a un punto de quiebre tan severo, tan drástico? La llegada de un hijo en circunstancias normales suele ser un momento de unión, un catalizador para fortalecer los lazos, para construir un futuro compartido y lleno de ilusiones. Cuando, en lugar de unir, este evento se convierte en un campo de batalla, en una fuente de conflicto irreconciliable, el daño emocional y psicológico puede ser irreparable. Y lo más vulnerable, lo más expuesto en todo este torbellino de emociones y disputas, es, sin lugar a dudas, el futuro bebé. Imaginemos crecer en un ambiente donde desde el mismo principio, desde el inicio mismo de la existencia, hay una negación explícita, una disputa abierta, una falta de consenso fundamental. El impacto en el desarrollo y el bienestar del niño podría ser devastador. Podríamos, y de hecho lo estamos haciendo, especular sin cesar sobre los motivos que podrían estar detrás de las acciones de Melanie. ¿Podría ser que esté buscando atención, que necesite ser el centro de una narrativa? Está quizás desesperada por asegurar el bienestar económico y emocional de su futuro hijo, incluso si eso implica generar una confrontación pública y una disputa con el supuesto padre. O por el contrario, podría estar genuinamente convencida de la verdad de sus afirmaciones, de la paternidad de Kant, y simplemente busca que él asuma la responsabilidad que le corresponde. En el otro extremo del espectro podría Kant estar mintiendo, ocultando la verdad, para evitar responsabilidades, para evadir un compromiso que no desea adquirir. Las posibilidades son, francamente, infinitas y cada una de ellas lleva consigo un peso emocional considerable, una carga de implicaciones que afectan profundamente a todos los involucrados. Es fundamental recordar, y debemos hacerlo con la mayor seriedad, que aunque nos encante desgranar estas historias, desentrañar sus misterios y debatir sobre ellas, estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales, con vidas que se ven afectadas por estas circunstancias. Lo que para nosotros como espectadores o analistas puede ser un debate interesante, un caso digno de estudio, para ellos es su vida, sus emociones más profundas, su futuro. Por eso, debemos abordar estos temas con una pizca de prudencia, con un gran respeto, aunque la naturaleza misma de nuestro canal sea la de explorar estas dinámicas humanas complejas y a menudo dolorosas. La forma en que se desarrolla una situación como esta, en la era digital en la que vivimos, también nos habla mucho de la comunicación en las relaciones modernas, especialmente en la vertiginosa era de las redes sociales. Un comentario, una publicación, un anuncio público pueden tener repercusiones masivas y casi instantáneas, a veces antes de que los propios involucrados tengan el tiempo suficiente para procesar la información, para asimilar la magnitud de lo sucedido, o, aún más importante, para resolver sus diferencias en la intimidad de su relación. La vorágine de la opinión pública puede desbordar rápidamente cualquier intento de comunicación privada. ¿Qué consejo vital, qué palabra de aliento o de sabiduría le daríamos a Melanie y a Kant si tuviéramos la oportunidad de hacerlo? A Melanie, quizás le diríamos que busque un apoyo sólido en su círculo más cercano, en amigos y familiares de confianza. Le aconsejaríamos que se asegure de tener pruebas sólidas y concluyentes si está convencida de la veracidad de su versión, y que por encima de todo, priorice su propio bienestar y, de forma aún más crucial, el bienestar de su futuro hijo, que es el más vulnerable en esta situación. A Kant, si está negando algo que en realidad es verdad, le recordaríamos que la responsabilidad y la honestidad son valores cruciales, que las decisiones tomadas en este momento tendrán repercusiones a largo plazo. Y si él genuinamente cree que no es el padre biológico, le sugeriríamos que busque un diálogo constructivo, abierto y sincero, y si es necesario, que acceda a someterse a una prueba de paternidad para resolver el asunto de una vez por todas, de forma definitiva y con certezas. La verdad, en situaciones tan intrincadas y cargadas de emociones como esta, suele ser una compleja amalgama de hechos objetivos, percepciones subjetivas y emociones intensas. A veces, lo que una persona cree firmemente que es la verdad absoluta, para otra persona puede ser una completa invención. Una distorsión de la realidad. Y en el centro de todo este entramado, siempre subyace el deseo fundamental de claridad, de justicia, tanto para los adultos que están viviendo esta tormenta emocional como para el futuro miembro de la familia que aún no ha nacido.
Podríamos pasar horas, incluso días, especulando sobre los detalles más nimios, sobre las miradas furtivas, sobre las palabras no dichas, sobre los gestos ambiguos. Pero lo que sí podemos hacer, y lo que es realmente valioso, es aprender de estas situaciones. Nos enseñan sobre la importancia vital de la comunicación clara y transparente, sobre la necesidad de una honestidad radical y sin fisuras, y sobre la valentía que se requiere para afrontar las verdades, por dolorosas y difíciles que puedan ser. También nos recuerdan de forma contundente que las apariencias pueden ser engañosas y que cada historia, por sencilla que parezca, tiene al menos dos versiones, dos perspectivas que merecen ser consideradas. Entonces, ¿qué vamos a recordar de este caso, de esta historia que nos ha tocado tan de cerca? Melanie afirma con rotundidad que espera un bebé de Can, y Can, por su parte, lo niega tajantemente sin titubeos. Una dicotomía tan marcada, tan opuesta, que nos deja con un sinfín de preguntas y una alarmante falta de certeza. Es una historia que, sin lugar a dudas, nos da mucho en qué pensar, mucho en qué reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre las expectativas que depositamos en ellas, sobre las mentiras que pueden ocultarse en su seno y, sobre todo, sobre la esquiva y a menudo dolorosa búsqueda de la verdad. En fin, hemos llegado al final de este fascinante y a la vez un poco triste análisis. Espero sinceramente que hayan encontrado esta exploración interesante, que les haya aportado puntos de reflexión, y que les haya invitado a pensar más allá de la superficie. Como siempre, su opinión es de suma importancia para nosotros, es el motor que nos impulsa a seguir adelante. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo realmente en esta situación? ¿Creen que Melanie está diciendo la verdad y que Can tiene motivos para dudar? ¿O quizás Can tiene razones de peso para su negación, y Melanie está equivocada o intentando ocultar algo? ¿Qué harían ustedes en una situación similar, enfrentándose a una disyuntiva tan compleja? Déjenos sus comentarios abajo en la sección correspondiente. Nos encanta leer sus perspectivas, debatir con ustedes y aprender de sus valiosas aportaciones. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle a me gusta, ese pequeño gesto de apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantener este canal vivo. Compártanlo con sus amigos y familiares si creen que también les resultará interesante o si creen que les gustaría debatir sobre ello. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir siendo parte de esta comunidad de exploradores de la vida y sus misterios, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más en esta aventura del conocimiento y la reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde sin duda, desentrañaremos otra historia que nos hará pensar. Cuídense mucho y mantengan la curiosidad siempre activa.